Pues hoy tenemos el cuarto webinar, el que termina esta serie de Tu vida profesional comienza hoy. Hoy vamos a hablar de algo muy importante: cómo tomar una decisión profesional sin miedo a equivocarte. Hoy es el cierre, hoy es el día que vamos a hablar de esas acciones adecuadas o esas acciones concretas para lograr tomar una buena decisión para tu vida profesional. Y bueno, para eso, pues quiero contarles de alguien muy famoso, Walt Disney, que él se tuvo que plantear esta pregunta: ¿qué pasa si te equivocas? ¿Por qué? Porque los que no sepan, Walt Disney, lo primero que hizo en un inicio fue, pues, obviamente, él era un animador y lanzó su negocio. ¿Y qué creen? Su negocio no funcionó y se fue a la quiebra, al grado de que llegó un momento en que su sueño era tan fuerte que volvió a comenzar y lanzó lo que ahora conocemos como Walt Disney. Y se enfrentó a muchos retos y se enfrentó a muchas situaciones donde se podía equivocar. Una de ellas fue que cuando aparece la invención, para los que muchos no saben, en la parte animada y en el cine, pues el cine antes era blanco y negro y de repente empezaron a aparecer diferentes técnicas y hubo una empresa que creó una técnica llamada Technicolor. Esa técnica era basada en los tres colores, por eso escuchamos a veces que los monitores son RGB, esos tres colores: rojo, verde y azul. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, pues empezó a ver, esta empresa quiso ver quién lo apoyaba. Y pues fue con muchas empresas y la verdad es que no apoyaban esa tecnología, y Walt Disney firmó un contrato donde también lo puso casi al momento de la quiebra, pero eso hizo que se adelantara en el tiempo a otros de sus competidores. ¿Qué pasa si te equivocas? Se vale y te puedes reinventar. Y durante este proceso vamos a ver que el tomar decisiones no significa que siempre vamos a tener la razón, que no nos vamos a equivocar, sino que tenemos la capacidad de reinventarnos. Y para esto, pues esto es para ti. Sí, tienes opciones, pero aún no decides. ¿Te da miedo elegir mal o sientes que puedes equivocarte? Hay personas que de repente se lanzan, hacen las cosas y ¿qué creen? A veces te estrellas, a veces no encuentras ese negocio, a veces no funciona, pero aquí lo interesante es ver que a veces es mejor la decisión quedarte esperando a ver qué llega, ¿no? Yo les digo a muchos jóvenes que si se sientan en su sala a esperar que alguien los contrate, que alguien los llame, no va a funcionar, porque tienes que actuar, tienes que decidir. Y la clave de lo que vamos a hablar durante esta sesión es la acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué? Porque si yo no llevo a la acción las cosas, esto no funciona. Y para esto, pues entonces, vamos a hablar de que el problema no es equivocarte, el problema es no decidir y no actuar. Es importantísimo esto. Y para eso esta imagen me encanta, porque esta imagen refleja una historia muy interesante que quizás no lo veamos, pero lo podemos ver en el día a día, en la vida diaria. ¿Y cuál es esta situación? Sencillo. Muchas veces nosotros, si no actuamos, no logramos las cosas. En este caso, es como ganarse la lotería o ganarse un sorteo. ¿Qué tengo que hacer primero? Pues si yo quiero ganarme un premio en un sorteo, en una lotería, pues de entrada tengo que comprar el boleto, ¿no? Con comprar un boleto ya tengo opción de ganar, pero eso no significa que vaya a ganar. Una sola acción no cambia las cosas, pero por lo menos estoy más cerca que el que no tiene boleto. Ahora, mientras más boletos compre, más posibilidades tengo de poderme ganar un premio, o en este caso el premio mayor. Ahora, si lo vemos desde esta perspectiva, el comprar todos los boletos sería la manera en la cual yo me aseguraría de ganarme el premio. Entonces, yo tengo que hacer las acciones, tengo que decidir y hacer las acciones adecuadas para lograr el objetivo. Pero lo primero aquí en este punto es decidir, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando queremos decidir, buscamos la mejor opción, la decisión que sea perfecta, la certeza que sea total. ¿Y qué creen? Eso no existe. No existe el negocio infalible, no existe el proceso por el cual todo va a funcionar. Eso no existe. Obviamente podemos reducir esa incertidumbre,
No sé si sepan, pero por ejemplo, hay hasta empresas como McDonald's, que en un país, por ejemplo, como Bolivia, le costó muchísimo trabajo entrar y creo que actualmente todavía no ha regresado, ¿no? Hay empresas que en algún lugar son súper exitosas y cuando las llevas a otro lugar no funcionan. ¿Sí? Hay lugares que de repente tú ves que ponen restaurantes y de grandes cadenas, o digo, franquicias, ¿y qué sucede? No funcionan. ¿Por qué? Pues porque obviamente, digo, o sea, no existe esa mejor opción. Existe la opción que decide si esa sí es la mejor opción. Al final de cuentas, tú decides qué opciones tomas. La certeza total no está ahí. Uno no sabe y digo, esto recuerdo una historia que decían que qué es mejor, ¿sí? ¿Qué es mejor? Las personas que salen de un puerto para viajar, por ejemplo, a cruzar el Atlántico, un transatlántico, o los que van llegando, ¿sí? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque ves a los que van llegando, ellos ya tienen de alguna manera la seguridad de que ya llegaron al lugar, ¿sí? Pero tomaron la decisión de embarcarse y de hacer el viaje. Mientras que los que van saliendo, aunque ya toman la decisión del viaje, de tomar el viaje, ellos no saben si va a haber tormenta, si puede haber alguna avería, si se pueden quedar con las cosas a medias. Por eso, como les digo, la certeza total, la decisión perfecta no existe. Lo que existe es una buena decisión que tomamos analizándola. Por eso, decidir no es eliminar el riesgo, es tener una dirección, es avanzar, porque vuelve a lo mismo. La otra opción es no hacer nada, no tomar decisiones, esperar que otros tomen decisiones, ¿sí? Y muchas veces eso puede ser peligroso. Y por eso les quiero recordar que eso tiene que ver con el método que hemos estado hablando, el método brújula. Y véanlo así, si nosotros vemos qué queremos lograr y decimos, a ver, ya, voy a tomar la decisión. Tengo el objetivo claro. Mi objetivo es que voy a poner un negocio así, o me voy a cambiar de trabajo, ¿sí? O quizás mi objetivo es estudiar algo para fortalecer mis habilidades y entonces sí poder optar por algo mejor. Perfecto, ya tengo claro el objetivo y eso lo vimos sobre todo en la segunda sesión. La sesión pasada hablamos del motivador, el para qué quiero esto, porque a veces si el motivador es algo externo, al final de cuentas, pues puede no funcionar, ¿sí? Hace poco conocí una persona que a él lo contrataron en una empresa y al que conocí fue al que lo contrató, al gerente que lo contrató. Y entonces este gerente, decía, es que llegó y desde que le vimos dijimos, este cuate va a llegar hasta la cima, ¿no? Para esto, esta empresa está en la ciudad de Monterrey y él, y la sucursal está aquí en la ciudad de Guadalajara. Y entonces este cuate, pues se puso, empezó a trabajar, empezó a aprender y al año tenía bien dominado el proceso, ¿no? Al grado de que le ofrecen un aumento y le ofrecen, ¿sabes qué? Te ofrecemos que subas de nivel y necesitamos que te vayas 2 años a Monterrey para formarte y que luego te vayas de gerente de sucursal, ¿no? A otro estado. Y entonces él dice, no, muchas gracias, yo me quedo donde estoy. Entonces decían, ¿por qué va a ser un mayor salario, mejor seguridad, crecimiento en la empresa? Y dice, bueno, lo que no saben es que para empezar, pues yo acabo aquí, o sea, acabo de comprar una casa aquí, mi esposa acaba de tener un hijo y pues está cerca de su familia, y queremos estar cerca de la familia. Además, yo ahorita hago mi trabajo y normalmente es algo puntual. Entonces, yo no quiero irme a otro lugar donde pues tengo que empezar de cero, donde sí es cierto, puede ser un mayor ingreso, pero yo no quiero desarraigarme de donde estoy. Entonces, al final de cuentas, aunque para muchos podría decir, pues oye, yo si lo hubiera tomado, para él no era un motivador. Por eso es importante el para qué. Y eso, como les digo, lo vimos en la sesión pasada. Pero hoy nos vamos a enfocar mucho en esta parte, en el plan de acción, acciones concretas para hacerlo. Un día un chico me decía, mi sueño es saliendo de la universidad hacer un recorrido de mochilazo por Europa. Le decía, oye, qué interesante y qué, o sea, qué has hecho, has generado, ¿no? Y me decía, pues la verdad es que me hace falta todavía porque, pues sí, quiero hacer el viaje, pero no sé cómo.
Yo le decía, bueno, ¿qué tan motivador es? Dice, no, no es mi sueño, es más, yo ya tengo hasta el itinerario de a dónde me gustaría ir y me gustaría visitar España y luego pasarme a Francia y luego quizás ir a Italia o subir a Alemania, etcétera. Yo le decía, ¿y qué te hace falta para lograr eso? Y me decía, de entrada, es el dinero. Yo le decía, ok, perfecto. ¿Qué acciones vas a hacer para juntar ese dinero? Me decía, ¿cómo? Sí, o sea, ¿qué estás haciendo semana a semana o mes a mes para juntar ese dinero? Si trabajas, ¿cuánto estás ahorrando? O si recibes algún dinero de tus papás, ¿qué estás haciendo? Ahora, eso no es todo. También pregúntate o, por ejemplo, empieza a investigar si existe alguna red, por ejemplo, de lo que se llaman hostales, ¿no? Donde puedes tú de alguna manera llegar y dormir en varias ciudades de una manera más económica que un hotel, ¿no? O, por ejemplo, existen, no sé, algunos boletos de tren que puedes tomar y que puedes agarrar de ciertas partes de Europa y entonces es más fácil que te muevas y comprarlo aquí es más barato, etcétera. Son acciones concretas que te van a ayudar a lograr el objetivo. Obviamente, más de alguno hubiera pensado, y el pasaporte, y si requiero visa, etcétera, son cosas interesantes. Poner ese cómo, ese plan de acción. Entonces, este webinar nos vamos a enfocar a hablar del plan de acción, cómo hacerlo. Por eso, recordar el método brújula, que es el método que usamos para lograr los objetivos. Y bueno, para esto es súper importante, ¿sí? Primero, antes de eso, antes de decidir con certeza, necesitas decidir con claridad suficiente. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo tengo esa claridad? Sencillo, tengo que investigar, tengo que analizar. La claridad no llega en el aire, no es, digo, de repente, como vemos en las películas, que esperamos que entre el rayo de sol y nos marque el camino, ¿no? O yo les digo a muchos, no esperen que entre la lechuza por su ventana y les diga, felicidades, eres mago, ¿no? Como en Harry Potter. La verdad es que hay que encontrar o sea, hay que buscar esa acción, esa decisión que queremos tomar, ¿sí? Tenemos que investigarla. Entonces, ya una vez que investigamos, ¿sí? Porque nadie tiene claro al principio, oye, voy a lanzar un negocio, bueno, entonces empieza a preguntar, ¿cómo le hago? ¿Sí? Entonces, al principio no tenemos las decisiones claras, no sabemos ni cómo hacerlo. Es más, tú pregúntale a varios empresarios, a emprendedores que lanzaron su negocio y te van a decir, pues yo al principio no sabía cómo. De repente vi esto, creí que esto se podía vender, lo lancé y bueno, pues fui creciendo, ¿no? Fui creando cosas y fui viendo y de repente probé por aquí y por acá y haciéndolo de esta manera, ¿no? Y si vemos los grandes negocios, podemos revisar que de repente fueron cambiando cosas, fueron modificando, fueron generando. Ahorita se me viene a la mente mucho, si no han visto la película de Ray Kroc, que es vamos a poner así, no es el fundador de McDonald's, muchos dicen el fundador, no, es el que hizo que McDonald's se expandiera, que se convirtiera en la franquicia que es ahora. Y algo muy interesante es que se dieron cuenta, digo, dentro de sus procesos, para poder mantener los procesos de cierto estándar y de cierta manera hasta rápidos y de alguna manera económicos, se dieron cuenta que uno de los grandes problemas era que las malteadas, pues obviamente había que hacer el helado, ¿no? La nieve tenía que tenerla, entonces llevarla, había pérdida, pues obviamente también tenía cierto tiempo de caducidad, etcétera y entonces tomaron una decisión que al principio no parecía que no iba a funcionar, que era hacer las malteadas en polvo, ¿no? Y entonces ahorita pues ya lo utilizan. Hay veces, no sé si se han dado cuenta que hay empresas que lanzan ideas y a veces le funciona y a veces no. Voy a ponerles otro ejemplo que me gusta poner mucho. Aquí en México, durante el año pasado, en 2025 sucedió que en las tiendas de conveniencia Oxxo, de repente empezó a aparecer un producto de la Coca-Cola que se llama Cherry Cola. O sea, Coca-Cola sabor cereza, ¿no? Y entonces lo empezaron a poner, ya lo habían intentado, ya por ahí ya algunos ya lo habíamos visto en algún momento, pero de repente lo pusieron, ¿no? Y por todos lados que ofrecían, casi digo, no te lo daban gratis, pero había muchas promociones en base a eso porque querían posicionar ese producto. Y bueno, desde mi perspectiva, puede que hayan podido posicionar cierto nivel, pero la verdad es que no caló tan hondo porque ahorita ya no ves tanto, ¿sí? A veces, pues hay que ver algunas cosas, a veces nos podemos equivocar.
y más adelante les voy a dar ejemplos de esto. Y bueno, por eso aquí viene una acción concreta. Es más, yo los invito a que como un ejercicio, una acción concreta de esto es, a ver, vamos a utilizar y vamos a elegir una opción real, no perfecta, algo real, ¿no? Porque de repente, y les cuento, y creo que de repente me pasa mucho que escucho algunas historias, hubo un día una persona, un chico que me decía, ¿sabes qué? Mi sueño es poner un restaurante. Decía, pero no cualquier restaurante. O sea, yo no se trata de poner, porque yo quiero poner un restaurante de lujo, ¿no? Y yo de repente le preguntaba, oye, ¿pero tienes dinero? No, no tengo dinero. Y bueno, entonces, ahorita has trabajado en algún restaurante, no, no sé, conozco un chef, no, 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 pero yo quiero poner porque sé que ese negocio va a dar mucho, ¿no? Y esa era la visión. Entonces, no es romper el sueño, es que a veces tenemos que ver qué podemos hacer realmente, ¿no? Y algo muy interesante es que a este chico lo que le gustaba era la tecnología y de repente decía la mamá que era muy bueno para arreglar aparatos y para arreglar así computadoras y todo. Yo le decía, oye, ¿y no has pensado que quizás una opción más real podría ser que arregles esas computadoras? O es más, esta semana me tocó trabajar con un chico que su sueño es poner un taller de bicicletas. O sea, a él le gusta mucho la bici de montaña y entonces su sueño es poner un taller de bicicletas, ¿no? Pero me decía, bueno, pues es que tengo que tener local, tengo algunas herramientas porque él practica la bici de montaña y tengo algunas herramientas y pues ya he tenido que moverle de repente a mi bicicleta. Y yo le decía, oye, de repente, a veces hay acciones que pueden ser concretas. Por ejemplo, aterrizando una acción que habría que ver cómo se puede llevar, yo le decía, oye, y si pones un toldo, aquí en Guadalajara tenemos, y en varias ciudades de México, tenemos algo que le llaman la vía recreativa, es decir, los domingos se cierran ciertas avenidas principales o ciertas calles y por ahí solo pueden pasar pues bicicletas o personas caminando, etcétera, pero es mucho para hacer una rodada de bicicletas. Yo le decía, ¿por qué no te pones en un lugar estratégico donde estés preparado para si a alguien se le poncha la llanta, si de repente se le está saliendo la cadena, si de repente no está funcionando bien, si está muy duro el manubrio, etcétera? Y pues obviamente ahí los ayudas y empiezas a ver qué tanto la gente lo quiere, qué tanto puede ser un buen negocio, qué tanto te puede gustar eso, ¿no? Son acciones muy concretas, acciones claras, precisas. Por eso yo les digo, haz la acción, ¿no? O sea, haz este ejercicio, elige una opción real, como digo, no tiene que ser tan perfecta, real, ¿no? O sea, ¿sabes qué? El día de hoy voy a vender galletas. Quiero poner mi negocio de repostería y empiezo a vender galletas, o empiezo a vender pastelitos y todo. Y al principio los empiezo a hacer, empiezo a ver algo que yo pueda hacer palpable. Y entonces tres acciones. A ver, lo primero que voy a hacer es, mi objetivo es hacer 3 pasteles y poderlos vender. ¿Sí? Y esto es, aunque no lo crean, así empezaron grandes personas. Por ejemplo, una de ellas, Marisa. Marisa sí empezó haciendo pasteles en el, ¿cómo se dice? En el estacionamiento donde ponían los carros de la familia, o sea, de la casa de sus papás. Ahora, algo muy importante es que ella empezó a hacer pasteles y antes primero hacía pasteles para los cumpleaños, para pues algún amigo, etcétera, y de repente alguien le decía, oye, están bien ricos los pasteles, ¿dónde los hiciste? No, pues yo lo hice. ¿Y cuánto me cobras por hacer uno? Y así empezó. Y ahorita Marisa Lazo, que muchos la conocen, y si no, googleenla para que vean, búsquenla para que vean, es una gran empresaria que tiene varias sucursales aquí, pero no ha perdido su esencia. Y todo empezó con acciones concretas. Empezó pues a hacer primero sus pasteles. Cuando ya el horno ya no le alcanzaba, pues tuvo que comprar otro horno y empezó con otra cosa. Y fue creciendo hasta que, como les digo, es más, ella cuenta cuando hizo su fábrica y que obviamente tenía que seguir, y esto es muy importante porque sus pasteles tienen una característica interesante, siguen siendo decorados a mano, siguen siendo personas, o sea, no es un pastel así que se haga en una línea de producción con máquinas automatizadas. Pues eso es muy interesante, acciones concretas que yo sí puedo hacer. Oye, de repente, quizás lo que pueda hacer, o yo quiero ser un influencer, ¿no? Hay personas que de repente me dicen, a mí me gustaría poder empezar a vender cursos online, o me gustaría poder tener un canal de YouTube. Perfecto, pues empieza a hacer tu canal, empieza a proponer qué acciones concretas, qué cosas vas a hacer en el tiempo.
Esas son las acciones, ¿sí? Porque, y aquí viene la pregunta que hace rato hice y la vuelvo a hacer. ¿Qué pasa si no decides? ¿Qué pasa si no tomas la decisión? Pues, ¿qué creen? Alguien más va a decidir por ti. ¿Cuántas veces cuando no decidimos y le dejamos las decisiones a los otros, las otras personas toman la decisión? Mi familia, mis amigos, ¿sí? Esto es como tan sencillo como si dejamos las decisiones a los demás, pues vamos a terminar haciendo lo que quieren los demás. Imagínense, tan sencillo como decir, ¿a qué restaurante vamos? Ay, pues al que quieras. Bueno, pues yo quiero pizzas. Y van a las pizzas y, ay, yo no quería pizza. Bueno, pero si no comentaste, dejas que los demás decidan por ti. Y digo, puse este ejemplo, pero también me pasa. ¿Cuántas veces me han llegado chicos aquí que me dicen, es que mi papá o mi mamá quieren que estudie medicina o yo estudié una ingeniería porque me dijeron mis amigos que esa era la carrera que me iba a dar trabajo o porque escuché a alguien? Digo, es importante escuchar, es importante informarse, pero quien tiene que decidir eres tú. Si tú no decides, los demás van a hacer que decidas. Literal, o sea, puede ser hasta que de repente, digo, y véanlo así, tan es así que de repente, por eso a veces encontramos restricciones en la calle, ¿no? Porque si de repente no dejamos pasar a los demás, pues ¿sabes qué? Se necesita un semáforo aquí, ¿no? Aquí al final de cuentas dejamos que los demás decidan, y puede ser el gobierno, puede ser tu familia, puede ser la escasez, pueden ser otras cosas que nos lleven a no decidir por nosotros. Y por eso les digo, hay historias de reinvención y de decisiones que las decisiones pueden no haber sido las adecuadas. No sé si conozcan este señor Michael Jordan, ganador de seis anillos de la NBA. Y si no lo sabes, también te invito a que lo busques porque fue un hito de los noventas y principios de los 2000. ¿Qué sucedió con Michael Jordan? Michael Jordan, un jugador insignia de los Chicago Bulls, ¿sí? Del equipo de la NBA, él, después de ganar su tercer trofeo, sucedió que, bueno, hubo una situación ahí, muere su papá, asesinan al papá, pero todo eso lo lleva a decir, ¿sabes qué? Dejo el básquetbol y ahora yo sé que puedo descollar en otro deporte y se fue a jugar béisbol, ¿no? Y empezó con los Barons, este, este equipo de ligas menores, en algún momento estuvo con los White Sox de Chicago también, sí, pero al final de cuentas, lo interesante fue que de repente Michael Jordan se dio cuenta que no era ese, sí, que no era su deporte, que esa decisión no era la adecuada, que en el béisbol, pues iba a ser un jugador, digo, pues, hasta el morbo de ver, ay, Michael Jordan, el jugador de básquetbol, ¿no? Pero que no iba a ser ese jugador que iba a llegar a los campeonatos, esa hambre de poder. Y entonces eso llevó a Michael Jordan a regresar a la NBA y a volver a decir, aquí mando yo, por eso le llaman su majestad Michael Jordan, y fue y ganó otros 3 campeonatos. La capacidad de reinventarnos es increíble, lo podemos hacer. Entonces, aquí lo importante es qué hacemos con esas decisiones. A veces nos podemos equivocar de decisión. Aquí lo importante es cómo yo logro que esta decisión me permita lograr el siguiente objetivo. Cómo esta decisión me va a permitir a mí lograr, pues, obviamente, que encuentre ese éxito que estoy buscando, esa acción, ese objetivo que quiero lograr. Este es el secreto. Y entonces, aquí quiero que reflexiones algo. O sea, no necesitas todo claro, necesitas a veces empezar, ¿sí? De repente, recuerdo que hay autores de libros que dicen, bueno, uno de mis autores favoritos de ciertos libros, Juan Miguel Zunzunegui, dice, mira, tengo la idea aquí y entonces de repente yo voy y de repente me preparo y digo, voy a hacer un libro y me encierro un mes y me pongo a escribir y el libro sale. A veces no sé ni qué estoy escribiendo, pero empiezo y el libro empieza a fluir y empiezan a fluir las ideas y empieza a verlo. Muchas veces es así. O sea, no necesitas tener todo claro, pero necesitas hacer acciones concretas, necesitas empezar.
problema es que si estamos dejando que las demás, o sea, si estamos esperando el momento exacto, la situación exacta, ¿qué creen? No va, o sea, quizás nunca vaya a llegar. Hay personas que de repente dicen, es que no me caso porque estoy buscando el momento exacto donde ya tenga el dinero, tenga la casa, tenga el carro, les pueda dar todo. Y a veces no llega. A veces el momento exacto es ese momento en el que dices, quiero vivir con esa persona. Entonces, ¿qué necesito? Dice, oye, vamos viviendo con lo que tenemos. Y eso también puede ser en el negocio. No sé, digo, creo que sí les conté, pero si no, les cuento una historia que me pasó. Una chica que de repente llegó un día y me decía, yo quiero que inviertan aquí en mi negocio, ¿no? Tipo, era una exposición de emprendedores y me decía, a mí me encanta mi negocio, yo quiero porque creé unas barritas que son súper orgánicas, muy ricas y no son tan caras. Mira, yo quiero ponerlo. Ah, ok. Yo le decía, ¿cuánto dinero necesitas de inversión? Y me decía, 400,000 pesos. Yo le decía, ¿para qué? Me decía, bueno, es que, pues, para rentar un localito, o sea, un depita, algo donde tenga el horno, donde pueda hacer, donde pueda tener el refrigerador para enfriar esto y para guardar esto, y pues obviamente tener un empaque bonito y mandar a hacer, ir con el diseñador y tener un chofer que esté llevando los productos y todo. Y entonces a mí, antes de seguir con eso, yo le decía, ok, a ver, pero vamos a validar una cosa importante, ¿sí? Le decía, está padrísimo que quieras iniciar así, pero pues el dinero no lo tienes. Pero habrá otra manera que podamos hacerlo sin dinero. Y me decía, ¿cómo? Y le decía, a ver, ¿cuánto has vendido? ¿Cuántas de esas has vendido? Y me decía, no, no, no he vendido, o sea, estoy empezando, estoy haciendo. Y le decía, ¿cómo sabes que va a funcionar? Y aquí aparece un concepto que me encanta, que es el mínimo común denominador. Es decir, ¿cuál es tu mínimo producto viable también? O sea, tu mínimo servicio viable, ese que digas, y ese lo puedo vender, ¿no? Le decía, a ver, con lo que tienes ahorita, ¿cuántas barritas puedes hacer en tu casa? Y me decía, pues aproximadamente 100 barritas. Le decía, perfecto. Búscate un buen empaque, quizás no necesites un empaque, sí, ve una imprenta que te ponga unas etiquetas, o sea, un empaque bonito, obviamente estéril, hay unos selladores, ahí los sellas, le pones una etiqueta bonita, etcétera, sí, que se vea bien. Le decía, ve a las tienditas y llévalo a ponerlo algo que se llama comodato, es decir, te lo dejo y lo que se venda. ¿Cuánto dura en anaquel? ¿Cuánto dura ahí? No, pues puede durar una semana bien, perfecto. Entonces al día 5 vas y ves cuántos han vendido, le cobras esos y le dejas nuevos y ve negociando eso. En el momento en que tú cada semana estés vendiendo ya 2, 3 semanas, un mes seguido, estés vendiendo 100 y te estés quedando sin poder surtir más, ¿qué crees? En ese momento ahora sí estás lista para escalar al siguiente nivel. Pero ahí necesitas empezar. O sea, necesitas tomar la decisión y comenzar. Entonces, muchas veces algo que nos ayuda es empezar con el mínimo. Oye, si antes de eso puede ser hasta el mínimo, puede ser una decisión. Oye, ya me cansé de ese trabajo, perfecto. Mi decisión es cambiar de trabajo. Punto. Acción. Voy a buscar nuevo trabajo. Y entonces mi siguiente decisión, mi siguiente acción es en qué quiero trabajar. ¿En qué área? No, pues que me quiero dedicar a ventas o me quiero dedicar a ingeniería o ya sé, de repente hay personas que de repente me dicen, pues es que a mí me gustaría llegar a gerente de eso. Ah, perfecto. ¿Qué proceso tienes que hacer? A veces hay que hacer estudios, tener una maestría, estudiar un idioma. Todo ese tipo de cosas es importante. Necesitas a veces no tener todo claro, pero necesitas empezar a decir, ¿qué necesito? Y eso va a ir empujando. Esto se va convirtiendo en la bola de nieve. Y empiezo con poco, sigo haciendo una acción, sigo avanzando y conforme va avanzando, pues la nieve se va juntando y esto se va haciendo una avalancha. Hay que empezar. De eso se trata. Y por eso, aterrizando un poquito, esto es que hay que sostener la decisión. Es decir, tengo la decisión, vamos a hacerla ejecutar el plan. O sea, tengo esta decisión, pongo las acciones, ¿sí? Y ejecutar el plan. ¿Para qué? Para que no te pierdas en el proceso, para que no te pierdas en muchas decisiones. Ahora, hay muchas personas que me dicen, es que no sé cómo, a ver, no sé ni cómo aterrizarlo. Por eso les he preguntado en cada sesión, ¿necesitas una dirección inicial? Y por eso el día de hoy quiero cerrar invitándote a algo.
te voy a invitar a algo que creo que te va a ayudar. ¿Y qué es? Una sesión personal, 30 minutos por Zoom. Esto es totalmente gratis. Va a ser una atención uno a uno, ¿sí? O sea, vamos a preguntar y vamos a ver cómo te podemos ayudar, cómo puedes empezar, que tú veas que tienes esa capacidad de darte claridad. Por eso el día de hoy te estamos ofreciendo estos 30 minutos por Zoom, totalmente gratis. ¿Cómo puedo obtener este cupo limitado? Perfecto. Te voy a pedir que escanees ese código porque ahí está nuestro teléfono. Y entonces mándame un WhatsApp, mándanos un WhatsApp aquí a Kobe y entonces, oye, ¿sabes qué? Estoy aquí en la sesión y quiero una sesión personal de 30 minutos por semana. La idea es ayudarte, ¿sí? Esto, para entenderlo un poquito, esto muchas veces sucede que traemos cosas en la cabeza y que necesitamos hablarlo, necesitamos expresarlo. Es más, conozco personas que han llegado y dicen, ay, es que cuando te lo estaba contando, de repente se me vino la idea a la cabeza y ya lo resolví. Eso sucede y puede ser que en estos 30 minutos te ayude para tus siguientes pasos. Que digan, ya, a ver, ya tengo bien clara la decisión, ya sé que voy a ir por aquí y estos son los pasos. Perfecto, ese es el objetivo. Entonces, si estás dispuesto a ver, a generar claridad, a decir, quiero irme por aquí, no sé si trabajar en esto, me gustaría trabajar en esto otro, tengo la idea de poner un negocio, tengo la idea de cambiarme de trabajo, no sé cómo, estoy perdido, quizás tenga que estudiar, quiero estudiar una maestría, no sé. Excelente, nosotros te podemos ayudar. Entonces, como te digo, agenda esa sesión, 30 minutos por Zoom, totalmente gratis, manda un mensaje ahí y con todo gusto te vamos a apoyar. Agradezco que hayas estado aquí y no se te olvide agendar, ya veo que dos, tres ya están agendando aquí su cita. Entonces, agenden su cita 30 minutos, lo vamos a hacer por Zoom, va a ser uno a uno, no va a ser grupal, vamos a hacerlo uno a uno sin ningún costo y te vamos a ayudar a encontrar ese camino profesional. Te recuerdo mi nombre, yo soy Juan Méndez de COVID Centro de Orientación para la Vida y ayudo a las personas a que logren encontrar esa claridad. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta serie de webinars y si tienes dudas, también mándanos un mensaje y te podemos ayudar. Muchísimas gracias y esperemos vernos pronto.